Bienvenido a una respuesta razonada. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. y estamos proveyendo respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Estamos empezando una serie nueva intitulada Toma Nota. Es una serie sobre los ataques posmodernos a la iglesia verdadera. No nos engañemos, la iglesia está bajo ataque. Inclusive desde el inicio de la iglesia ha estado bajo ataque. Pablo en Efesios 6:12 tiene esto que decir. Leo de la traducción Phillips. Porque nuestra lucha no es contra ningún enemigo físico, es contra organizaciones y poderes que son espirituales. Nos enfrentamos al poder invisible que controla este mundo oscuro y a agentes espirituales procedentes del mismísimo cuartel general del mal. Pablo advirtió que el ataque era primera y principalmente espiritual. Las entidades humanas pueden actuar como agentes de las fuerzas oscuras que rodean a la iglesia. El mundo es un lugar oscuro y pensar que podemos lograr algún tipo de utopía es asumir el papel de Dios. Pablo dijo que estábamos luchando contra un poder invisible que controla esta era oscura. Este poder se ha dado a descubrir, pero ahora se ha infiltrado en la propia iglesia. La iglesia ha aceptado y abrazado el giro posmoderno. ¿Qué significa la frase el giro posmoderno? Rose Deller, en la reseña del 3 de noviembre del 2015 de un libro, El giro posmoderno en las ciencias sociales, de Simone Suzanne, proporciona esta interesante definición de cómo Suzanne define este concepto. Proporciona una definición útil del giro posmoderno, que es, en su opinión, un cambio paradigmático desde la creencia de la Ilustración en la relativa determinabilidad tanto del mundo natural como del mundo social, a la creencia post-Ilustración, cada vez más entendida en la radical indeterminación de todas las formas materiales y simbólicas de existencia. Podemos captar dos cosas de esta definición. Primero, que se trata de un cambio paradigmático. Esto significa que las opiniones de antes que se tenían ya no se mantienen, que la nueva cosmovisión ha desplazado ahora a la anterior. En segundo lugar, y lo más afortunadamente, Suzanne nos dice lo que ha intercambiado. La creencia de la Ilustración en la relativa determinabilidad ahora se ha reemplazado por la creencia post-Ilustración en la indeterminación radical de todas las formas de existencia materiales y simbólicas. ¿Qué hace que una persona cambie su visión del mundo, que tenga un cambio de paradigma? Una persona tiene que creer que la visión del mundo que alguna vez tuvo ahora es insuficiente en su poder explicativo, es decir, en la capacidad de ayudar a una persona a dar sentido al mundo que nos rodea. ¿Qué cambió? ¿Que ya no era suficiente para explicar el mundo?
Pues primero necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué existía antes que guiaba la visión del mundo de una persona? Era religión, y en el occidente era el cristianismo. El cristianismo y la Biblia fueron los que proporcionaron a la sociedad occidental las herramientas para determinar de qué se trataba, qué estaba bien, qué estaba mal, cómo vivir y qué creer. Este fue el ethos del consenso que guió a la sociedad y al individuo, supieran esto o no. Ethos, en nuestro contexto, significa las creencias e ideales rectores, que son un sello distintivo característico de un grupo, comunidad o incluso una nación. El ethos contiene valores, moral y ética que ayudan a guiar a la persona. Estos se asumen y se entienden como presentes y como conceptos rectores de cómo una persona debe vivir y actuar. El bien y el mal estaban determinados por lo que Dios había revelado en la Biblia, y esto generó el ethos. Aquellos que no se aferraban al ethos estaban al margen de las normas éticas y morales de la sociedad, pero gradualmente avanzaban hacia su centro. En general, la idea de los absolutos morales eran un concepto aceptable. Había límites que se habían establecido desde tiempos pasados que ninguna persona razonable se atrevería a violarlos. Las leyes del occidental se basaron en los absolutos morales y éticos de la Biblia. Este fue el paradigma básico de que emanaron el resto de las cosas. Esto ahora cambiará. Ese fue el ethos que se rechazó porque no tenía el poder explicativo. El cambio con el respeto al espíritu anterior no se produjo de repente, sino que de forma gradual y mesurada. Aquellos que querían hacer el cambio sabían que tenían que hacerlo en dosis lentas y de forma específica. Con el tiempo y a medida que más y más personas aceptaron la nueva forma de pensar, pronto se alcanzaría un punto de inflexión. Habría una masa crítica de humanidad que desearía abandonar las viejas costumbres y avanzar hacia las nuevas. Una vez que se alcanzó esta masa crítica, fue más fácil de crear el cambio en la sociedad. Con este cambio de paradigma, de repente la visión del mundo cambia y se acepta de una forma nueva y más ilustrada. Y las viejas formas ahora son arcaicas. El nuevo pensamiento reemplazaría al viejo pensamiento. Las viejas costumbres eran para mis padres y mis abuelos. Las semillas de este cambio fueron plantadas hace más de 100 años. Y fieles discípulos de quienes plantaron estas semillas las regaron hasta que maduraron. Nunca subestimemos a aquellos que se oponen al Evangelio. ¿Qué fue lo que se reemplazó y qué lo reemplazó? Afortunadamente, Susan nos lo dice, y Susan tiene razón. La creencia de la Ilustración en la relativa determinabilidad ha sido sustituido por la creencia post-Ilustración
en la indeterminación radical de todas las formas de existencia materiales y simbólicas. Primero nos enfrentamos a dos épocas, la Ilustración y luego a lo que él llamó post-Ilustración. La Ilustración y sus efectos sobre cómo el mundo ha visto a Dios nos llevan a la cúspide del siglo XXI. He tratado cómo ha cambiado las opiniones de la sociedad sobre Dios desde los tiempos de Cristo hasta el presente en mi serie de videos de Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Ver el enlace a continuación. No entraré en detalles más que para dar es que aproximadamente del 1400-1500 después de Cristo hasta el pasado reciente, digamos más o menos el 1989, el mundo occidental se ha guiado por los ideales, la moral y la ética bíblica. Durante este periodo hubo algunos marcadores muy claros sobre cómo una persona debería vivir y ver el mundo. Había un bien y un mal específicos. Había absolutos morales que se aplicaban a todos en todo momento, en todos los lugares y en todas las circunstancias. Todo lo que había que hacer era leer la Biblia para descubrir cuáles eran. Incluso algunos gobiernos occidentales construyeron sus preceptos sobre estas ideales. Era parte del ethos universal del occidente, la urdimbre y la trama del mundo. De acuerdo con el diccionario.com, urdimbre y trama en nuestro concepto significa el fundamento o base esencial de cualquier estructura u organización. El fundamento y la base eran la Biblia y los valores cristianos básicos. La Constitución y Declaración de Independencia de los Estados Unidos son la urdimbre y la trama de la nación americana y se basan en la urdimbre y la trama del cristianismo y de Atenas, la antigua Grecia. Susan señala que este paradigma tiene como núcleo la idea de determinabilidad relativa. Con esto quiere decir que las cosas se pueden conocer y que dentro de ciertos parámetros se pueden determinar los efectos de las cosas con base en los absolutos que gobiernan la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, ciertas acciones tienen consecuencias, especialmente si son incorrectas. En otras palabras, haz esta acción y dadas a las condiciones del paradigma bíblico, esta será la consecuencia. Se consideró incorrecto e ilegal destruir la propiedad de otra persona. Era moralmente incorrecto e ilegal practicar la homosexualidad. Robar estaba mal bajo cualquier circunstancia. Las acciones y creencias tenían consecuencias. Los resultados pueden determinarse con alguna seguridad razonable de que así sea. Así se veía el mundo hasta los tiempos posmodernos. Ahora ha surgido una nueva paradigma. Susan dijo esto: la indeterminación radical de todas las formas de existencia materiales y simbólicas. El bien y el mal han sido dejados de lado. El relativismo es ahora el modo de ser aceptado. Nada es absoluto. Nada se puede saber con certeza.
excepto tal vez la ciencia. Esta idea ha llegado al mundo y se ha convertido en el ethos aceptado por todo el mundo. Todo lo que contradiga esto es considerada despreciable y rechazado. Cualquiera que se aferra a los viejos ideales bíblicos es igualmente despreciable y, en términos modernos, cancelado. Ahora la regla del día es el relativismo radical. Nadie tiene razón ni está equivocado. Cualquier creencia es tan valiosa y correcta como cualquier otra creencia. Las leyes fundamentales de la lógica, como la ley de no contradicción y la ley de coherencia, no tienen sentido. Cada uno tiene su propia lógica, sea lógico o no. Durante los últimos 100 años, la lingüística nos ha enseñado que la comunicación son meros juegos de palabras y que el lenguaje es una construcción de la época. ¿No me crees? Bueno, probémoslo para comprobar el tamaño. Durante muchos milenios la palabra matrimonio se entendía como la unión entre un hombre biológico y una mujer biológica. Pero ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos definió el matrimonio como la unión de dos personas. El género ya no tiene parte en esto. El mandato bíblico ya no tiene sentido. El significado de la palabra matrimonio no tiene sentido. Necesitamos más estímulo. Prueba esto. El 24 de marzo del 2022, el periódico USA Today informó lo siguiente. En la hora 13 de la audiencia de confirmación del juez Ketanji Brown Jackson, el martes, la senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, preguntó al candidato de la Corte Suprema. Esta es la pregunta. ¿Puede proporcionar una definición para la palabra mujer? Jackson parecía confundida. Respondió, no soy bióloga. Blackburn continuó. El hecho que no puedas darme una respuesta directa sobre algo tan fundamental, lo que es una mujer, subraya los peligros del tipo de educación progresista de la que estamos escuchando. Así que por nuestro bien, hay solo algunas palabras que ya no tienen significado. Por ejemplo, mujer, hombre, niño, niña. Y ahora estamos jugando con las palabras género y sexo. Uno es estable y el otro no. El sexo biológico de un ser humano se determina por las cromosomas y la construcción corporal humana básica. Pero, dicen, el género es fluido y es con lo que una persona se identifica. Entonces, si un hombre o un niño biológico se identifican con una niña o con una jirafa, entonces ese es su género. Esta es la indeterminación radical de Susan. Estos son los juegos de palabras que iniciaron los filósofos como Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, lingüista y filósofo, nació en 1889 y murió en 1951. Se le ocurrió la idea del Sprachspiel, un juego de lenguaje.
En resumen, esto significa que la palabra solo significa lo que significa dentro de las reglas del juego del lenguaje que se comienza a jugar. Estamos viendo Sprachspiel por todas partes. Entonces hay reglas, pero en nuestro mundo radicalmente relativista, las reglas las establece la persona que juega y las reglas pueden cambiarse según la conveniencia de quien juega. El sexo biológico de un ser humano está determinado, pero según ellos no hay determinación. El juego ha cambiado las reglas. Si hoy conviene a definir una palabra como racista según la definición tradicional, pero mañana se define de otra manera, está bien, porque las reglas han cambiado. ¿Es esto suficientemente radical? Esta es la esencia del giro postmoderno. La sociedad ha pasado del mundo modernista, donde las cosas se podían saber con certeza, a un mundo donde no hay nada seguro. ¿Qué ha cambiado? La verdad y la objetividad han cambiado. En el mundo moderno se puso énfasis en la búsqueda de la verdad objetiva mediante el uso de la razón y la ciencia. En el tiempo postmoderno, la verdad objetiva no es válida porque excluye. Debe ser subjetivo y el hecho de que se acepte o no la verdad está guiado por la dinámica del poder. Aplicaciones universales de los conceptos ha cambiado. En el mundo moderno había principios universales que se les aplicaban a todas las personas, independientemente de quiénes fueran y su posición en la vida. En nuestros tiempos posmodernos, conceptos como justicia, moralidad y derechos humanos básicos se construyen socialmente y, por tanto, no son universales. Metanarrativas han cambiado. En el mundo moderno había narrativas e historias generales que se utilizaban para explicar el progreso de la humanidad. La historia tenía un pasado, un presente y un futuro. Tenía un objetivo. En nuestro mundo postmoderno de hoy, las metanarrativas ahora se consideran opresivas y creadas por una hegemonía sistemáticamente racista. En cambio, existen múltiples narrativas en competencia. La historia no es objetiva y tiene muchos objetivos. Racionalidad. En el mundo moderno, la razón era vista como el medio principal para adquirir conocimiento y comprender el mundo. La razón estaba respaldada por la lógica. En el mundo posmoderno, la idea de razón y adquisición de conocimientos son fluidas y dependientes del punto de vista. La razón está moldeada por la cultura y la sociedad en la que se encuentra. La lógica no importa. Los sentimientos más que los hechos es lo que gobierna. El individualismo. En el mundo moderno, el individuo era importante y de ahí la idea de derechos inalienables, la autonomía y libertades personales proviene. En el mundo posmoderno, el individuo ha dado paso a lo colectivo. Las identidades son construcciones sociales. El individualismo puede conducir a estructuras de poder que crean
desigualdades. La ciencia en el mundo moderno fue visto como un medio para comprender el entorno. Hizo que el mundo fuera conocible a través de la investigación empírica. En el mundo posmoderno, la ciencia es la única que puede hablar con autoridad, pero solo dentro de su ámbito. Lo que significa la ciencia queda a manos del individuo. Si los hallazgos entran en conflicto con la persona, se descartan. Secularismo. En el mundo moderno era necesario que hubiera una separación entre la Iglesia y el Estado, donde el Estado no podría establecer su propia religión y, por lo tanto, esclavizar. Sin embargo, la religión podía hablar en la plaza pública. En el mundo posmoderno, el secularismo se ha convertido en una especie de religión. Margina las religiones tradicionales establecidas e incluso intenta cancelarlas. Si ciertas creencias se consideran arcaicas, simplemente se excluyen de la esfera pública. Como podemos ver, hay muchas cosas que han cambiado. Estos cambios no son solo culturales y sociales, sino que se han infiltrado en la Iglesia. Hubo un tiempo en que sabíamos exactamente quiénes eran los que estaban atacando a la Iglesia. En los años 1960, 1970, por allí, vimos el surgimiento de lo que Walter Martin llamó el reino de las sectas. Estos eran la naturaleza religiosa y eran de alcance religioso. Era más fácil reconocerlos y trazar las líneas de demarcación. Sin embargo, hoy en día no es así. Las sectas religiosas del pasado tenían herejías que no eran difíciles de señalar. Había quienes decían que Jesús era un ser creado o un Dios menor. Algunos que negaban la existencia del Espíritu Santo o del infierno. El concepto de la expiación por nuestros pecados fue puesto en duda, mientras otros negaban que Jesús fuera el único Hijo de Dios. La profecía bíblica fue sacada del contexto y se destacaron las fechas del fin del mundo. A la Biblia se le dieron poderes casi mágicos y la mente humana era ilimitada, haciendo del hombre un Dios. La enfermedad era una ilusión, la maya del hinduismo. Y Dios quería que todos estuvieran sanos siempre que entendieran la salud y la ciencia y tuvieran la clave de las Escrituras. Eran evidentes y podían reconocerse relativamente fácilmente. Si conocías la Biblia, podrías distinguir las herejías, porque estábamos dentro de un dominio algo cristiano. Pero, ¿qué pasa si no estamos tratando con religiones que funcionan igual? De hecho, ahora nos enfrentamos a peligros internos. Los líderes de muchas denominaciones, incluso aquellas que consideraríamos ultraconservadoras, están promoviendo ideas contrarias al cristianismo ortodoxo. Están enseñando en nuestros seminarios, predicando en nuestros púlpitos, escribiendo libros que son publicados por supuestos editores cristianos. Son conmovidos por mega iglesias y cantantes y celebridades cristianas populares. Pero ¿cuáles son las ideas que ellos están promoviendo?
Bueno, si fuera solo el evangelio de la prosperidad o alguna otra tergiversación de la Biblia, eso sería una cosa. Sin embargo, en algunos casos, sin saberlo, pasan conceptos como el comunismo, marxismo, feminismo, homosexualidad, transgenerismo, inclusivismo, antirracismo y muchos más. Como conceptos cristianos e ideas bíblicas nos están pasando. Todos estos tienen sus raíces en la teoría crítica. En nuestra serie, toma nota, veremos el vocabulario que se utiliza, cómo se utiliza y qué significa realmente. A través de estos videos equiparemos a los creyentes con la capacidad de reconocer estas palabras clave y saber lo que significan. Cuando las veas en un libro o las escuches en una conferencia, ya no te dejarás engañar ni engañarte haciéndote creer una idea falsa. Una idea que es enemiga de la iglesia y de Cristo. A estas ideas se les da un lugar en sermones, libros, conferencias, videos, en clases, en música y otras formas de comunicación. Pero, ¿cómo las reconocemos y luego cómo las entendemos? ¿Qué podemos hacer para defender a la iglesia contra estos enemigos del siglo XXI? ¿A qué tenemos que prestar atención? De eso se trata esta nueva serie. Toma nota, es exactamente eso. Nos pide que prestemos atención y notemos lo que sucede a nuestro alrededor y especialmente en nuestras iglesias. No podemos hacer retroceder el reloj. Ahora vivimos en un mundo postmoderno. Pero eso no significa que tengamos que aceptar todo lo que se nos dice. El posmodernismo nos rodea, pero no necesitamos rendirnos ante su obscuridad. La iglesia puede resistir, pero debe aceptar el desafío de nuestra época, el desafío del giro posmoderno. Debemos mejorar el juego porque hay mucho en juego. Entonces, prepárate para aprender y pensar. Si no quieres pensar, entonces ya has perdido la pelea, has sucumbido al Dios de este mundo. Durante los últimos 50 años, la iglesia ha sido desafiada a pensar, a enfrentar los desafíos intelectuales presentados por nuestra cultura obscura. Ha habido personas dispuestas a tomar la cruz, a seguir a Jesús y a aceptar el desafío. Pero la mayoría se ha sentido cómoda sentándose en las bancas, simplemente escuchando sermones superficiales en iglesias sensibles a los buscadores y aprendiendo canciones sin significado. Si quieres marcar una diferencia en la cultura, si quieres ver crecer a tu iglesia y reconocer los falsos mentiras que están difundiendo las redes sociales, las noticias, el gobierno y muchas instituciones religiosas, ahora es el momento de levantarte y ser contado. Únase a mí en videos futuros mientras abordamos el desafío de frente y sin concesiones. Toma nota de lo que decimos y lo que debemos hacer.